Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos una semana más, un día más, una noche más a este programa, Alye de Asturias Televisión. Un programa el de hoy, en el que vamos a abordar temas que tienen que ver con la educación, con la universidad y también, presten atención, con el juego responsable, porque el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina. Quédense con nosotros en el programa que ya empieza. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche y lo hacemos hablando, en este caso, de materiales. Bueno, tal y como reza la pantalla, de materiales. Aunque para ser más exactos tendríamos que haber puesto resistencia de materiales. Y algunos se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, pues esto nos lo va a aclarar, nos lo va a acercar pues una persona que sabe y mucho de este asunto. Se trata de Miguel Muñiz. Él es ingeniero industrial, profesor ayudante de doctor del Departamento de Construcción, Ingeniería y Fabricación de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, vamos a ver. Ustedes, me corregirá si me equivoco, bien, pero están realizando distintos trabajos. Unos tienen que ver con el ámbito de la investigación, otros tienen que ver con el ámbito de la docencia. ¿Sí? Vale. Reproducen a escala situaciones en el laboratorio que luego se pueden dar en la vida real, es decir, en el entorno real. Quiero decir, con respecto a lo que es la resistencia que presentan distintos materiales ante distintos sucesos que puedan ocurrir. ¿Es así? ¿Más o menos? No es exactamente así, pero se acerca a lo que estás comentando, sí. Nosotros en el laboratorio lo que solemos hacer es saber cuál es la resistencia de un material, ¿Sí? pero normalmente mediante un ensayo estándar. No reproducimos un puente en escala y lo ensayamos en el laboratorio. Esa no es una técnica muy habitual, sobre todo por el alto coste que puede conllevar. Lo que hacemos es coger una probeta del acero del que va a estar construido el puente y es una probeta estándar. Y esa probeta la ensayamos y en función de los resultados que tenemos ahí, tratamos de extrapolar eso al componente real, ¿no? Sí. Y ahí es lo que estamos investigando, en esa transferencia desde escala en el laboratorio de componente estándar a un componente real. ¿Y dónde entra ahí en juego los modelos probabilísticos? Pues nosotros, el grupo de investigación en el que yo estoy, es especialista en la transferencia de los resultados del laboratorio al campo real con modelos probabilísticos, y de lo que se trata es tener en cuenta el efecto de escala de una manera probabilística. Pues utilizamos funciones de probabilidad y mezclamos un poco la matemática con la resistencia de los materiales. ¿Esto guarda similitud con los terremotos? Es decir, con cómo calcular la resistencia de las estructuras para que no se vengan abajo con los terremotos. Guarda relación en cuanto a que nuestro objetivo en nuestros modelos probabilísticos es obtener cuál es el mapa de riesgo en cada punto de una estructura, que normalmente cuando vemos los mapas de riesgo visto como un mapa, países, probabilidad de riesgo de un terremoto, pues nosotros hacemos lo mismo, pero con las partes del componente. Según la tensión que tienen, en lugar de ver un mapa tensional, que es lo que un ingeniero normalmente está acostumbrado a ver, nosotros vemos un mapa de probabilidad de que se rompa por ahí la estructura. Y eso proporciona mucha más información y facilita mucho más un diseño óptimo. Claro, pero no os ocupáis de los terremotos. No nos ocupamos. No se ocupan ustedes de los terremotos en este caso. Bueno, en España se construye con seguridad, quiero decir, se cumplen los cánones. A ver, hay países, sobre todo el tercer mundo, donde ocurre una desgracia, el edificio se viene abajo y allí murieron todos, prácticamente. En todos los países, incluso en el primer mundo, pueden ocurrir desgracias, sí. Pero la normativa europea y española pues tiene índices de seguridad adecuados y en España podemos decir que se construye con seguridad. Es difícil que una estructura se venga abajo. Claro. Aplicaciones con el vidrio y el acristalamiento. Esto también lo desarrollan. Sí, de hecho la primera aplicación que tuvimos con el modelo probabilístico que desarrollamos fue con el vidrio, y la normativa de vidrio, no hay normativa de aplicación, pero hay como normas de regulación o consejos para hacer los ensayos. Lo que establece son dos tipos de ensayos estándar para hacer en el laboratorio, y luego con eso te tienes que ir a diseñar un acristalamiento de una fachada, o que hoy en día casi todas las fachadas modernas son acristaladas. Y nosotros preguntábamos,
si la propiedad del vidrio, de la resistencia, tiene que ser una propiedad del material, no deberían definir un ensayo estándar. Podríamos ensayar lo que nos diera la gana y luego irnos al componente de acristalamiento. Sí. Entonces hicimos varios tipos de ensayos y hasta llegar a hacer el ensayo de una placa cristal de tamaño real. Es decir, en ese caso sí hicimos lo que me comentabas antes de la escala y después el componente real. Sí. Y vimos que la transferencia es inmediata, entonces no tenemos por qué gastar dinero en ensayar placas de acristalamiento real, pudiendo ensayar placas más pequeñas, sacar la distribución de probabilidad de fallo y diseñar. Correcto. ¿Están desarrollando algún modelo nuevo para alguna otra aplicación en este momento? Pues anteriormente desarrollamos alguno más en relación con puentes antiguos en Portugal. Sí. Y actualmente estamos desarrollando un modelo para metales para tener en cuenta la influencia de la temperatura y también la influencia del radio de entalla en probetas que estén entalladas o en componentes que estén entallados, que tengan agujeros de distintos diámetros. El de los puentes antiguos, vamos a profundizar un poco en ese tema, si le parece. Es decir, ustedes pueden extraer un componente, digamos, de ese puente, ¿vale? Analizarlo y saber más o menos cuánto le queda al puente de vida. Sí, de eso se trata. Saber hacer un ensayo de fatiga, que es un ensayo acelerado. Lo que hacemos es la pieza que extraemos del puente, la sometemos a unos rangos de tensiones superiores a los que hay en el puente, con lo cual el ensayo es mucho más rápido, pero podemos estimar qué vida le queda al puente o si tiene vida infinita en caso de que las cargas que tenga sean suficientemente pequeñas como para no producir grietas o que las grietas no se propaguen. Entiendo que los puentes entonces tienen que pasar una ITV, por decir como los coches, hay que pasar una ITV, ¿no? Sí. Claro. Y quiero preguntar una cosa, vamos a ver, ¿por qué hay puentes que datan de la época de los romanos, se siguen utilizando y ahí están, o el acueducto de Segovia, ahí está, y otras obras que son mucho más modernas y dicen, no, mira, este puente hay que ir retirándolo ya porque los romanos eran más listos, más concienciudos, trabajaban mejor? ¿Qué pasaba? Tal vez sobredimensionaban más. ¿Sobredimensionaban más? Sí, y también puede ser que hay ciertas evoluciones en las estructuras que llevan a problemas que no se habían esperado en un momento inicial, ¿no? Claro. Entonces, bueno, coincidirá conmigo en que eran listos, para esto de la ingeniería, los romanos. Eran ¿no? listos y hacían las cosas para toda la vida. Efectivamente, lo que hacían duraba para siempre. Bueno, hace poquito han presentado un proyecto junto con Thyssen. Hábleme acerca de él. Es un proyecto que tuvimos con Thyssen y con el IDEPA para hacer proyectos de correlación digital de imágenes, que no es más que cuando tú vas a ensayar una estructura o un componente, pones una cámara a una distancia del componente y según le vas poniendo carga, se va desplazando y tú vas sacando fotos en cada momento del desplazamiento, ¿no? Entonces eso después te permite procesar esa información y sacar unos mapas en los que ves tanto desplazamientos como tensiones o deformaciones en todos los puntos y unirlo con lo que estábamos hablando antes de sacar probabilidades de que se rompa en un sitio o en otro. Claro, es decir, hay que compaginar ambas cosas, un poco para determinar en la medida de lo posible. Sí, ¿no? y todo eso lo combinamos también pues, con modelos de elementos finitos, que son simulaciones por ordenador, que nos dan la misma información pero en fase de diseño. Entonces todo esto va encaminado a bajar un poco ese sobredimensionamiento y llevar a las estructuras a que sean más óptimas. Claro. Ahora explíqueme bien, Miguel, por favor, el tema de los puentes de espagueti. Vamos a ver, cualquiera que nos vaya a escuchar ahora piensa que se trata de una clase de manualidades de chiquillos muy pequeños. No, no es así. No es así. Se pueden realizar unas prácticas bien interesantes para alumnos universitarios con ello, ¿no? Cuénteme. Sí, a priori todo el mundo que le contamos que hacemos puentes de espagueti con los alumnos de teoría de estructuras, pues creen que es una manualidad más, pero no es así porque el alumno tiene que calcular antes, durante la asignatura, cuál es la resistencia del espagueti, como si fuera un componente estructural, una barra de acero, al fin y al cabo es lo mismo. Y después tiene que hacer un diseño de cómo optimizar el puente con el peso máximo que le damos, que es medio kilo de espaguetis. Con eso tú tienes que salvar una distancia entre dos puntos y tienes que predecir cuándo se va a romper tu puente. Claro. Lo que valoramos es que la predicción entre cuándo se va a romper el puente y cuando realmente hacemos el ensayo con él coincida, porque eso demuestra que eres un buen ingeniero y vas a poder diseñar un puente de acero en el futuro. Correcto. Y bueno, los alumnos la verdad que disfrutan bastante con la experiencia. Después cuando hacemos el concurso vemos que puente aguanta más. Es un día festivo, a pesar de que llevan un largo trabajo arduo, tanto de la manualidad de hacerlo como de calcularlo, para llegar ahí. Vamos a sacar un poco de pecho, vamos a ver, vamos a vendernos un poquito bien. Muchas veces se nos acusa fuera de nuestras fronteras de que solamente hacemos bien jugar al fútbol. Vale. Tengo entendido, usted me corregirá si me equivoco, que las empresas constructoras españolas
a nivel mundial están en primera línea, están en vanguardia. Hay empresas como ACS o otras muchas, bueno, pues realizando obras en el Canal de Panamá, realizando obras internacionales de una magnitud. Quiero decir, los profesionales españoles, en lo que se refiere a la construcción, resistencia a materiales y demás, ¿están en la élite? Sí, es bastante habitual. Véndamelo más. Sí. Sin duda es habitual ir a congresos y ver que los participantes españoles están en la punta de lanza de temáticas concretas en muchos campos, y también es muy habitual, como comentas, ver empresas españolas que están cogiendo licitaciones y obras en países con mucha competencia internacional, y somos los españoles los que tenemos ahí presencia, y eso es en parte gracias a las buenas universidades que tenemos de ingeniería, yo creo, en este país, claro, que permiten formar buenos ingenieros, que por desgracia en los últimos años muchos se han ido fuera, pero claro, son buenos ingenieros. Y Miguel, ¿por qué esto no lo vendemos más o mejor? Quiero decir, si somos, bueno, pues los amos en la construcción civil, ¿por qué no lo vendemos mejor? Yo creo que es un problema de marketing, y los ingenieros somos ingenieros, pero no estudiamos marketing durante la carrera y no nos sabemos vender. Claro. Bueno, actualmente estudiar ingeniería industrial, ¿tiene un futuro laboral bueno? Sí. Hubo una época de crisis en la que los egresados de la universidad no tenían tanta salida como años atrás, que venían las empresas directamente a buscarlos, pero ahora se está empezando a revertir el caso, y es muy habitual que todos los estudiantes, o la gran mayoría, hagan prácticas en empresas y tengan relación con las empresas antes de acabar el grado, o incluso durante el máster. De hecho, en máster a veces nos es difícil encontrar estudiantes que hagan el trabajo fin de máster en la universidad porque prefieren hacerlo en colaboración con una empresa. Ah, sí. O sea que... Bien. ¿Y tienen pensado algo nuevo para cursos posteriores? Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención esto que me comentaba. ¿Hay algo ahí que digas, bueno, estoy en ello? Sí, hay algún proyecto de innovación docente más que tenemos pensado implantar. El año pasado implantamos uno de utilización positiva del móvil en clase, que lo que hacemos es crear cuestionarios rápidos para que los alumnos respondan durante la clase, al final de la clase o en casa. Típico, como un trivial, pero desde el móvil. Y el año pasado nos funcionó el cálculo de estructuras también bastante bien, y este año lo llevamos incluso a otras asignaturas y a otras carreras. Nos pusimos en contacto con cardiólogos, con gente que estudia Derecho, y lo extendimos a varias ramas, y estamos creando como una red de gamificación, que cierta gente dice que no hay que gamificar la universidad, no estamos para jugar en la universidad, pero también es cierto que hay que acercar cierta tecnología que tenemos y no hacer un cuestionario en papel, que hoy en día no tiene sentido. Cuénteme qué es el aprendizaje, no sé si es cooperativo o colaborativo, o no sé las si dos es, cosas, sí. Las dos en este caso son las son dos posibles. cosas. Nosotros desarrollamos un proyecto el año pasado en el que intentamos poner al alumno en el foco del aprendizaje y que sea el protagonista. Entonces, en la relación normal alumno-profesor es el profesor piensa un ejercicio, lo propone a los alumnos, y 100 alumnos resuelven el mismo ejercicio, con lo cual todos están pensando, pero no estás aprovechando su pensamiento de manera positiva en el aula. No aprenden entre ellos, no interactúan, la interacción solo es profesor-alumno. Sin embargo, ahora lo que les proponemos es que ellos mismos piensen en el ejercicio que van a resolver, piensen en la estructura que van a resolver, piensen en el material que van a dimensionar, o la componente que van a dimensionar, o lo que sea. Entonces, en ese momento, ya si tienes 100 alumnos, se crean 100 ejercicios diferentes. Cada uno de ellos resuelve su propio ejercicio, y después se hace correcciones por pares. Entre ellos se mezclan los ejercicios, y cada alumno recibe 2 ejercicios extra. Con lo cual acabas de ver tu ejercicio y 2 más, y la cantidad de tiempo que necesitaste es la misma que si yo te hubiera planteado los 3 ejercicios. Y al final el profesor lo que hace es recolecta todos los ejercicios, los revisa y crea una colección, pero con mucho menos esfuerzo que si yo tuviera que haber creado una colección de 100 ejercicios desde cero. Claro. Con lo cual, entre los alumnos revierte inmediatamente. Y por otro lado, es muy importante también ver cómo los alumnos razonan esos ejercicios. Porque muchas veces se ponen ejercicios mucho más difíciles de lo que nosotros nos podíamos haber pensado, o el nivel ellos mismos se lo suben. Claro. Tú les explicas un ejercicio y dices, ahora pensar uno y resolverlo, y te lo ponen 2 veces más difícil. Claro. Y cuando se lo explican entre ellos, ves metodologías de explicación diferentes a los que los profesores estamos acostumbrados, y también aprendemos de eso. Miguel, para finalizar, tengo una pregunta que me llama la curiosidad. Hablábamos antes del tema de las obras de los romanos, ¿vale? Usted me decía, lo que construían dura para toda la vida. ¿Hay alguna obra, algún monumento, alguna catedral, no lo sé, algo que usted, desde su experiencia particular, diga, parece imposible
que lo hicieran en el tiempo que lo hicieran, sin las ventajas que hay ahora y que resista como resiste? Casi todas las cosas que hicieron los romanos parecen increíbles, pero bueno, yo creo que lo más increíble, siempre nos referimos a ello, son las pirámides. Claro. Que la construcción es prácticamente imposible de entender que lo hayan hecho en aquella época con aquellos medios. Pues Miguel Muñiz, profesor, ayudante de doctor, ingeniero industrial en el Departamento de Construcción, Ingeniería y Fabricación de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, pues por traernos lo que son los distintos trabajos que están haciendo y por mostrarnos las ventajas del aprendizaje cooperativo o colaborativo. Bueno, me parece una innovación espectacular para lo que es el aprendizaje, en este caso, de tareas muy arduas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues nos vamos muy rápidamente, volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos el programa de esta noche, vamos a cambiar totalmente de asunto y vamos a hablar a continuación, bueno, pues de educación aplicada al aprendizaje de una lengua no española, en este caso del inglés, y de distintos trabajos de investigación que se están realizando sobre la misma en el ámbito universitario. Bueno, para hablar de este tema, para mantener una charla en cuanto a estos asuntos, se encuentra esta noche con nosotros Marta García San Pedro. Ella es profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues se ocupa usted, Marta, principalmente del área de didáctica de la lengua y literatura en dos aspectos. Vamos a comenzar por el primero. Bueno, como hablábamos, el primero es formadora de formadores. En este caso, bueno, pues dando clase a los que van a ser los profesores de inglés de infantil y primaria. ¿Es así? Sí, en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad preparamos a los futuros docentes de educación primaria, de educación infantil y también el máster de secundaria que habilita a los futuros profesores de secundaria. Claro. Bueno, como profesora, ¿a qué edad es la idónea para que los chiquillos comiencen a aprender el idioma inglés? Bueno, yo creo que cualquier lengua, cuanto antes empecemos, digamos, a exponernos a la lengua, no a aprenderla, pero cuanto antes empecemos a escucharla, ¿Sí? desde luego va a ser siempre mejor. Es el mismo, el proceso de adquisición de una lengua, de una segunda a una tercera lengua, es el mismo que de la lengua materna, ¿no? Entonces, si tuviéramos la suerte de estar aprendiendo, digamos, las dos lenguas o exponiéndonos a dos lenguas o tres al mismo tiempo, pues no las aprenderíamos claro. quizá con un poquito más de retardo, pero las dos o las tres a la vez, ¿no? Claro. Bueno, por otra parte, muchas veces cuando tenemos un chiquillo y lo enviamos a clase de inglés, decimos, bueno, que el profesor sea británico o que la profesora sea de allí, que sea nativa. Vamos a ver, el aprendizaje, la enseñanza, ¿está igual de garantizada que el profesor sea británico o que sea de Calatayud? Entiendo, ¿no? Bueno, no sé, no lo tengo yo tan claro, ¿no? ¿Debería ser entonces nativo en todo momento? Yo no creo, bueno, vamos a ver, yo desde luego si voy a mandar a un niño a una academia preferiría que el profesor fuera nativo. ¿Y cuando el niño va al colegio? Entonces lo que sí preferiría o me gustaría o desearía es que en el colegio tuviera un profesor muy bien formado con un muy buen nivel de inglés. Claro. Vamos a ver, después realizan dos líneas o distintas líneas de investigación, en este caso, que llevan distintos patrones, distintas vías. Una de ellas es el fomento de la comunicación oral. Vale. Los españoles, en general, o los asturianos, ya que estamos en el ámbito de Asturias, ¿qué nivel de inglés tenemos? Es decir, ¿sabemos hablar inglés en una escala de 0 a 10? No sabría decirlo. Yo lo que de lo que sí puedo hablar es de las, por ejemplo, de las evaluaciones de diagnóstico que tenemos a nivel nacional. Son unas evaluaciones que se van haciendo cada X años al alumnado de primaria y secundaria y digamos que se valora un poco el nivel de inglés. ¿Sí? Dependiendo de los años, pues se van evaluando diferentes destrezas. La destreza
la destreza oral o la destreza escrita, la comprensión o la producción, ¿no? En esas evaluaciones nacionales Asturias está por encima de la media. Bien. Pero el problema es que en algún estudio internacional que hay, España está por debajo, bastante por debajo de la media. Es decir, necesitamos mejorar nuestras habilidades en inglés. Sí, sobre todo las habilidades comunicativas, es decir, la producción oral y la comprensión oral. Aquellos que nos educamos en el sistema antiguo del EGB, bueno, teníamos inglés un par de días o 3 a la semana, no, creo que era un par de días a la semana, ¿vale? A partir de sexto de EGB, ¿vale? Pero se daba mucha gramática, vocabulario, forma de escribir, los verbos. Sin embargo, lo oral, que en un idioma, bueno, pues ibas a ver, tendría su cierta importancia, sin duda, quedaba un poco aparcado. Sí. ¿Hay que cambiar el sistema? Bueno, en mi opinión, la parte, digamos, oral es la fundamental, ¿no? Bueno, ¿hay que cambiar el sistema? Yo, desde luego, lo que creo que hay que cambiar son las maneras de enseñar, ¿no? Entonces, también debe cambiar, entiendo que todo esto tiene que cambiar en lo que es la formación del profesorado. Entonces, necesitamos un profesorado muy formado. Sí. Necesitamos un profesorado que tenga un muy buen nivel de inglés, pero que además conozca las nuevas metodologías para poder, digamos, impartirlo de una manera mucho más fluida, mucho más comunicativa y mucho más interesante para el alumnado. Más allá de lo que es bueno, los trabajos del profesorado, la formación del profesorado, para el día a día de las personas, ¿hay estudios que avalen que si las películas que vemos por la tele fueran en versión original, en este caso en inglés, ¿tendríamos mejor nivel de inglés? Sí, hay un estudio de competencia lingüística, de comprensión lingüística, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero desde luego está firmado, entre otros, por el catedrático Pez Jeremías de la Universidad de Santiago, y una de las conclusiones a las que llegan es que precisamente este bajo nivel que tenemos en España en relación a la comprensión oral del alumnado de lengua inglesa es bajo precisamente por ese motivo. Es uno de los motivos. En España no se dobla las películas, ¿no? Entonces, se doblan. Perdón, se doblan. España se doblan. Y por grandísimos profesionales, además. Sí, se doblan en España y, sin embargo, en los países en los que no se doblan, como por ejemplo Portugal, digo Portugal porque lo tenemos aquí al lado, en este tipo de estudios siempre están bastante por encima de España, ¿no? Claro. Hay que entender que si tú estás expuesto a una lengua 1 o 2 horas al día, a una o a varias, digamos que esa capacidad de comprensión se va desarrollando, es muy lenta, pero se va desarrollando muy poco a poco, pero es fundamental. O sea, para poder dominar una lengua o para poder hablar una lengua, primero hay que comprenderla. Claro. Entonces, si de media en España se dedican 2 horas, bueno, digo 2 horas, 3 horas al día a ver la televisión, si esas 2 horas o 3, o con que fuera media hora diaria, la pudiéramos, digamos, visionar, pudiéramos ver esa hora de tele en la lengua que queremos aprender, ayudaría muchísimo a... Por otra parte, me hablaba usted antes, bueno, hablábamos la profesora y yo antes de comenzar la entrevista de algo que me parece tremendamente interesante, que es, bueno, pues una vuelta a los orígenes de la educación, ¿no? Bueno, pues creo que había uno de los sabios griegos que creó la escuela de los peripatéticos, que, bueno, tenían que dar vueltas alrededor, o daban vueltas alrededor de un patio, no estaban encerrados dentro de un aula, bueno, pues recibiendo las clases, ¿no? En este caso, usted apostaría, o apuesta, porque las clases de inglés se den en el exterior del aula, es decir, interactuando con el entorno, que el entorno sea, bueno, pues parte del aprendizaje, ¿no? Explíqueme. Bueno, uno de los proyectos de innovación e investigación con el que llevo trabajando mucho tiempo se basa fundamentalmente en eso, ¿no? No todos los días, porque es imposible, pero sí con frecuencia salir fuera del aula, trabajar fuera del aula en un espacio, lo que llamamos no formal,
que puede ir desde un jardín hasta un parque o el museo, o por ejemplo, el ¿no? museo, que es una, digamos, de mis espacios fundamentales para trabajar, cualquier edificio histórico, bueno, la propia calle, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto tiene alguna desventaja, como es el riesgo de sacar a los niños fuera del entorno educativo, pero tiene innumerables ventajas. La primera es la motivación. El alumno, en el momento en que sale fuera del aula, sale fuera del colegio, vive una experiencia totalmente diferente, sale de la rutina y está muy favorable, digamos, al aprendizaje, ¿no? Sí. Luego hay estudios, por ejemplo, de Miquel Asensio hay un estudio en el que queda constatado que un alumno aprende mejor en un entorno no formal que en uno formal, pese a lo que la mayoría de la gente piensa. Claro. Y luego, pues esta salida hace también que, desde luego, el alumno conozca el entorno cercano, que muchas veces desconocemos. Sí. Interactúe, en definitiva, ¿no? Interactúe exactamente, claro, con el espacio que le hemos buscado, que le hemos procurado, interactúe con el profesor, interactúe con el alumnado, el resto del alumnado, con sus compañeros, en esa lengua que estamos intentando, claro, mejorar. Bueno, luego cualquiera que tenga contacto directo con los jóvenes o tenga chiquillos en casa, bueno, pues son unos auténticos maestros en el uso de las nuevas tecnologías, como pueden ser todo lo que tenga que ver con electrónica, ordenadores, teléfonos móviles, tablets, nada se les resiste. Críos de 3 años que son capaces de manejar el WhatsApp mejor que sus padres, por ya no decir de los abuelos. Esto nos engancha con el M-Learning. ¿Qué es el M-Learning? El M-Learning es el uso de dispositivos móviles, fundamentalmente de smartphones y tablets, para el aprendizaje. Sí. Entonces, otro proyecto en el que hemos trabajado durante unos años es precisamente la creación de fotografía y vídeo a través del móvil. ¿Sí? Para, digamos, promocionar estas destrezas orales, ¿no? Entonces, este proyecto se ha puesto en marcha en varios centros de primaria y de secundaria. El alumno con su móvil o con el móvil de sus padres, en el caso de primaria, saca fotografías, por ejemplo, durante el fin de semana, ¿sí? Escoge una fotografía, la edita y luego lo que hace es presentarla a la clase, ¿no? Al resto de compañeros. Entonces, al presentar esa fotografía, pues está explicando cómo la hizo, dónde la hizo, con quién, qué aplicaciones utilizó, etcétera, etcétera. O sea, en este caso la fotografía es una excusa para hablar. Efectivamente. Y el resto al mismo tiempo están escuchando, ¿no? En este proyecto también está la creación de vídeos muy cortos que los alumnos graban con teléfono móvil o tablet y también algunas aplicaciones que les vamos sugiriendo. Estos vídeos en algunas ocasiones se graban en el caso de este proyecto, por ejemplo, se ha puesto en práctica tanto en la facultad como en la escuela primaria y secundaria, ¿no? Entonces, los vídeos se pueden grabar dentro del centro educativo con una tablet o un móvil de un profesor, o también algunos, depende, digamos, de los cursos, pues estos vídeos se graban, los alumnos los graban como tarea, ¿no? Los graban en su casa, pues, por ejemplo, elaborando una receta de cocina. Se graban a sí mismos o graban a otros compañeros o hacen otra serie de creaciones. Y luego las exponen. Exactamente, y las exponen, entonces, bueno. Y nos vamos un paso más allá, que creo que es ya un paso más ambicioso, porque quieren poner en marcha o quieren crear una televisión online en la propia facultad, además en contacto con entornos tan distintos y tan distantes como Japón y Polonia. Sí. O sea, por ambicioso el proyecto no cae. Bueno, el proyecto que hemos presentado este año a la convocatoria de proyectos de innovación de la universidad, se han unido muchos docentes de la facultad, unos 15, procedentes de distintas áreas, de distintas didácticas, ¿no? Pues didáctica de la lengua, y lengua asturiana, lengua inglesa, lengua española, de artes plásticas, de ciencias sociales, naturales, de educación física, bueno, de prácticamente todas las didácticas. Entonces, el proyecto lo que pretende es, basándonos en el proyecto anterior del uso de teléfonos móviles para crear vídeos,
después va a intentar crear una televisión online que aúne a estas didácticas dentro de la Facultad de Formación del Profesorado, crear un canal de televisión y que desde cada una de estas áreas, distintas asignaturas, pues los alumnos van a producir sus vídeos con distintas características, distintos formatos, dependiendo de lo que cada profesor haya decidido. Y a esta parte del proyecto pues hemos contactado con una universidad de Lublin, en Polonia, con la que tenemos un acuerdo Erasmus, que van a participar. Y luego, aprovechando la visita de un profesor que es norteamericano, pero que está en la Universidad de Kioto, en Japón, es profesor visitante en nuestra facultad, pues hemos establecido el contacto para que también esta facultad de profesorado de Japón participe en el proyecto. Fantástico, vamos, totalmente exitoso tiene que resultar. Vamos, con esos mimbres no puede ser de otra manera. Llego a dos conclusiones. Uno, queda desterrado lo de que la letra con sangre entra. O sea, esto no tiene nada que ver con el antiguo sistema educativo, para nada. No, o sea, el objetivo lingüístico, desde luego, es la promoción de la comunicación oral, pero el verdadero objetivo, yo creo que está detrás de todo, es la motivación, ¿no? Mejorar la motivación del alumnado y del profesorado, que es muy importante, ¿no? Y dos, van a llegar mucho más allá de los que nos quedamos en My Tailor is Rich and My Mother is in the Kitchen, porque lo decía la letra de una canción prácticamente también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, si las generaciones futuras, bueno, pues parten con la ventaja de poder, bueno, pues manejarse con mucha más soltura que lo que se maneja la generación actual, en este caso, bueno, pues la que ya tiene una edad en lengua inglesa, en este caso. Marta García San Pedro, profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por acercarnos, bueno, pues esta manera de aprender y de enseñar inglés, que sin duda es revolucionario, pero que lleva al camino del éxito. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros nos vamos muy rapidísimamente a publicidad, volvemos y continuamos el programa esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche y vamos a hablar de dos conceptos que a priori podrían parecer que están tremendamente alejados, pero vamos a ver cómo son capaces de darse la mano, fusionarse y trabajar uno a favor del otro. Vamos a hablar de arte y planeta. ¿Cómo? Bueno, cómo mantener la conservación de los ecosistemas, cómo favorecer el reciclaje, cómo favorecer la ecología desde la expresión plástica. Bueno, pues todo ello lo vamos a conocer de la mano de Yolanda del Cura. Ella es profesora asociada de didáctica de la expresión plástica en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, licenciada en Bellas Artes con la especialidad Escultura por la Universidad de Salamanca. Bueno, pues Yolanda imparte sus enseñanzas tanto en la Universidad de Oviedo como también pues en distintos colegios del ámbito escolar de la capital asturiana. Bueno, Yolanda, ¿qué es o cómo se llega al reciclaje a través del arte? Bueno, pues se llega fácil porque en el arte se pueden utilizar muchos materiales. Y entonces, pues uno de ellos puede ser siempre los plásticos, por ejemplo, o otros materiales que tengamos de uso común y que estemos tirando o gastando de más innecesariamente. Claro. Es decir, todo puede valer en aras del reciclaje, todo puede valer para crear arte. A ver, estamos enfocándonos más a los productos que digamos que como los plásticos, ¿no? Que tienen una vida en la que luego no se les puede dar o que se les puede dar otro uso, como el metal también, o bueno, pues ahí digamos, por ejemplo, los papeles, pues es más fácil de reciclarlos. Sin embargo, los plásticos tenemos un problema muy grande porque estamos generando tanto plástico pues que no somos capaces de deshacernos de él. De hecho, ya se sabe que hay islas enteras flotando en el océano que son más grandes que
país. Sí. Entonces, pues mi propuesta desde la educación ¿Sí? es intentar pues, tener una parte activa, ser capaz de ser consciente de que este problema existe y que nosotros podemos hacer algo pues, para solucionarlo. Es un problema global en el cual todos podemos aportar nuestro granito de arena para llegar a esa solución. Absolutamente. Yo pienso que cualquier persona, desde su casa, puede ayudarnos con esto. Cada uno haciendo un poquito es mucho. Claro. Hace un poco, usted en este caso, pienso lo de la frase de Kennedy, no te preguntes qué hace tu país por ti, sino qué haces tú por tu país, ¿no? En este caso. Pues sí. Quizás, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas aporta al alumnado, bueno, pues el decir, soy parte activa de esta cruzada que se ha emprendido, bueno, pues para tratar de dejar un entorno mejor que el que nos encontramos, para dejar un entorno mejor a nuestros hijos? Por lo menos igual que el que tenemos. O al menos igual, al menos empatar, si no ganar, al menos empatar. Sí, pues a la gente joven, a los niños incluso y a los pequeñitos de 3 años, que los proyectos que hago involucran a todo el colegio y al instituto y a la universidad, pues enseguida saben diferenciar y te saben decir qué pueden hacer y cómo y se dan cuenta del peligro antes que nosotros. Sí. Entonces es muy importante que desde pequeños eduquemos a los niños para que sean conscientes de que todos tenemos ese papel y que si todos hacemos algo, pues entre todos, pues en 10 años, pues nuestro planeta seguirá vivo. Claro. Además, creo, no sé si estará de acuerdo usted conmigo, en que los pequeños realizan una gran labor apostolar. Es decir, luego llegan para casa y si te ven que tú no reciclas adecuadamente, dicen, eso está mal. Es cierto, los profesores tenemos una gran labor en ese aspecto. Entonces, desde Ciencias de la Educación espero crear o inculcar a los profesionales que vayan a trabajar con niños este concepto. Pero fue muy curioso porque, por ejemplo, uno de mis proyectos fue un pez gigante. ¿Un pez? Sí, hice un pez con bolsas, hicimos un pez con bolsas en el colegio. Y los pequeños, la idea era, los peces se comen, o sea, las bolsas, nosotros nos comemos los peces. Entonces, como los plásticos llegan al mar, llega un momento en que estamos comiendo plástico. Sí, una cadena, ¿no? Una acción y reacción. Todo entonces hicimos un pez gigante en el colegio y ese pez está hecho todo por bolsas de plástico que ellos trajeron. Claro. Atado a una valla de la cancha de tenis que se veía desde todos los lados, era gigante, tan grande que parecía que se comía el colegio. Claro, claro, tal desde cual. la perspectiva así, bueno, donde la mirábamos, ¿no? Y entonces los niños llegaron a la conclusión, los pequeños, de que no podían comer más pescado. No, de que había que reciclar. Claro, sino de que entonces el pescado les podría ser dañino. Bueno, en este caso, bueno, los pequeños son fantásticos. Sí. Bueno, es decir, el arte puede jugar un papel importante en la sostenibilidad del planeta. No es, como yo decía al principio, ¿no? Tenemos en este lado arte, en este lado sostenibilidad del planeta. Y de mano puedes decir, ¿y? Pero sí se pueden dar la mano, ¿no? Yo creo que está todo interconectado. Sí. De hecho, las jornadas que hicimos en la universidad luego para hablar de este tema, de lo que habíamos hecho, invitamos a los niños a venir a la facultad para explicarlo. Sí. Con profesionales de ciencias, con profesionales de ética, con profesionales de artes, pero de diseño gráfico. Sí. Entonces, todos estamos en el mismo barco y todos creemos. A ver, por muy importante que sea nuestro trabajo, si no tenemos un planeta en el que podamos llevarlo a cabo, Claro. pues claro. No vamos a conseguir nada. Claro. Bueno, ¿cómo afecta la asignatura de educación plástica, visual y audiovisual en la disposición y actitud del alumnado? Ese es el trabajo de investigación que está realizando en la actualidad. Adelánteme un poquito del mismo. Bueno, eso es un poco complejo. Diciendo, bueno, esto... Tengo toda una tesis por delante para descubrirlo. Pero un poquito así... A ver, yo estoy centrada en la etapa de la adolescencia y la adolescencia es una etapa muy dura. Entonces... No me meta miedo, por favor, que yo tengo un crío de 6 años, no me meta miedo con lo que me espera. Bueno, año a año, poco a poco, pero los adolescentes, pues
pues están en una etapa que pueden aportar mucho, pero que a la vez tienen muchos miedos. Entonces el arte te ayuda como persona, te da seguridad en ti misma y te hace ver la vida como de otra manera. Y es muy, muy gratificante, y muchas veces encuentras en niños, o sea, ahí estamos con Garnet y con las teorías de las inteligencias múltiples, ¿no? Sí, de que dependiendo de tu enfoque, pues puede ser muy válido en este país o en la sociedad. Claro. Entonces yo creo que el arte es la herramienta estupenda, una herramienta genial para hacérselo descubrir. Una de las artes principales es la música. Hubo quien me dijo en una ocasión, oye, si tienes un chiquillo, ponlo a aprender un instrumento musical, porque le ordena la mente y le va a ayudar en las matemáticas. Sí. ¿Es así? Es así. Tal cual. Sí, ahí Kandinsky es un autor, es un artista plástico que era genial en música y desarrolló su obra plástica basándose en la música, y era abstracto. Entonces relacionó abstracción con matemáticas, con música, cosas que parecen que son completamente diferentes, encuentran sentido en el arte. ¿Somos creativos los españoles en general? Yo creo que en general sí. Yo creo que la creatividad también se aprende, no es algo que venga innato. Todo el mundo dice, bueno, es que tú vales para esto, no. Yo creo que hay que educar para ser creativo, y entonces eso pasa por que el sistema, que la escuela también te apoye en ese sistema, esa manera diferente de educar. ¿Se presta la atención debida en la educación de niños y jóvenes en España a las artes, a las expresiones plásticas, o son materia residual en el currículum y sí materia de actividades extraescolares? Yo creo que se habla mucho de la creatividad, que estamos pensando que es un gran valor añadido. Todo el mundo nos vende que en educación tenemos que ser creativos, no solo en educación, en todos los aspectos. En trabajo, en todo, sí. Y si eres una persona creativa, vas a tener muchas más posibilidades de trabajar, vas a tener un mundo por delante, pero para adquirir esa creatividad hace falta la música y hace falta la expresión corporal y la expresión artística, plástica, porque si no, de otra manera, crearemos personas que son muy cuadriculadas y muy cerradas, y que no van a saber responder en otros campos que no sean los suyos. Claro, pero vamos a ver, hay una cosa que no entiendo. Somos la patria de Velázquez, de Goya, de Zurbarán, del Greco adoptivamente, somos la patria de Manuel de Falla, somos la patria, de Picasso, de Dalí. ¿Por qué, si tenemos todos estos ejemplos que muchos países quisieran, cuidado? Vamos a ver, en Inglaterra no me pueden citar prácticamente un literato más allá de Shakespeare. Nosotros tenemos unos cuantos, tenemos a Cervantes, Calderón de la Barca, Lope de Vega. Bien, podríamos hacer un dream team. ¿Por qué no se potencian como en otros países? Porque tengo entendido que en países tipo Alemania, Austria, es prácticamente obligatorio saber tocar un instrumento. Sí, de hecho en las universidades también no solamente es tocar música. Cuando tú entras a la universidad te dan la opción de hacer créditos, tienes que ir al teatro, tienes que ir a las exposiciones, y te dan esos créditos para que tú los gastes y los uses haciendo estas actividades. Yo creo que es una cuestión cultural, de educación, y también de que se invierta en cultura y que se le dé el valor desde todos los ámbitos sociales. ¿Mejorará la situación? A ver, yo soy muy positiva. Sí. Yo creo que lo mismo que con la ecología, hay que hacer lo mismo, ¿no? Un poco, cada uno hacer dentro de lo que pueda algo, ¿no? Pero ¿por qué no? Si tenemos cosas tan bonitas, estamos llenos de cultura por todos los lados, llegará un momento en que yo creo que sabremos usarla a nuestro favor y valorarla como es debido. Esperemos que así sea. Dígame una cosa, aprovechando su visita, como especialista en escultura. Vamos a ver, en Oviedo otra cosa no, pero esculturas hay a montón por la calle. De hecho, durante años se vendió que era como un museo al aire libre. Sí. ¿Cuál es el nivel de las esculturas de Oviedo? Bueno... Quiero decir, ¿está hecho con gusto? Dices... Eso es como muy subjetivo, ¿no? Depende de, en mi opinión,
yo pienso que siempre que hay arte es bueno. Cuanto más arte haya, más entenderemos. Creo que se debe dar más espacio a lo que está haciendo la gente joven, a las nuevas generaciones, sí. Pero también es bueno pues, que haya esculturas pues, bueno, no solamente esculturas, que vamos a ver, la escultura ahora mismo ha evolucionado a la instalación, a otra clase de espacios. No se queda solamente en la figura, sino en cómo interacciona con el espacio. Es importante dónde se ponga, cómo se ponga, y a veces que ahora se utiliza también pues, el vídeo, la fotografía, y tú pasa ya por ser algo más interactivo. Claro. Entonces, es bueno que haya mucho arte, que siga apostándose por el arte y que nos abra la mente pues, para saber qué es lo que está pasando hoy en día. Claro. Pues esperemos que así sea. ¿Dispuesta a crear otro pez que devore el colegio con aras de concienciar a los chavales? Lo que sea, lo que haga falta. Claro que sí. Pues Yolanda Alcura, profesora asociada de Didáctica de la Expresión Plástica de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos, ver cómo se pueden dar la mano dos conceptos como el arte y el planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vamos muy rapidito a publicidad y volvemos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a ir poniendo punto y final al programa de hoy. Bueno, quizás algunos se hayan dado cuenta. Quedan 11 días para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Ese sorteo con el que, a pesar de no ser en el que más dinero nos puede tocar, sí quizás es el que concita, bueno, pues mayor ilusión, mayor tradición, mayor participación a la hora de adquirir los números de la lotería. ¿Qué es la lotería? A fin de cuentas, un juego. Y de juego vamos a hablar a continuación y con una persona que sabe mucho acerca de ello. Se trata de Levi Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Él es profesor titular del área de Fundamentos del Análisis Económico del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo y es, desde hace poco tiempo, pues miembro del nuevo Consejo Asesor de Juego Responsable. Bueno, pues vamos primero a conocer qué es el Consejo Asesor de Juego Responsable. Bueno, el Consejo Asesor del Juego Responsable es un órgano consultivo y que asesora en materia de políticas de juego a la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Hacienda. Es un órgano muy transversal, donde su comisión plenaria tiene 25 miembros y hay ahí representantes pues, del propio Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego, del Plan Nacional sobre Drogas, de los gobiernos de las comunidades autónomas, de la industria privada, operadores con licencia autorizada especial como es Loterías y Apuestas del Estado o la ONCE, sociedad civil representada a través de diferentes asociaciones de ludópatas y de gente con juego problemático, y luego de la comunidad científica, donde entraría yo y otros miembros de otras universidades y hospitales clínicos de España. ¿Por qué se crea? ¿Hay una necesidad en España de crear entiendo que sí, un Consejo de Juego Responsable? Sí, obviamente. El juego es una industria compleja y que tiene pues, connotaciones sociales y connotaciones, incluso externalidades negativas que pueden afectar al estado de las personas que lo consumen, y por lo tanto sí que requiere que toda la regulación que va pareja este sector lleve una política de juego responsable para que se consuma responsablemente, y ahí es donde entra en juego este consejo, que precisamente lo que tiene que hacer es pues, trazar un poco las líneas estratégicas de por dónde debe ir esa política de juego responsable. Así que sí que es necesario. El juego es algo, entiendo, tan antiguo como la historia de la humanidad. Cuando uno lee textos antiguos, hasta los legionarios romanos jugaban a los dados. Quiero decir, ya lo hay desde toda la vida. Esto, cuando se vigila el juego, ¿es porque puede suponer un peligro, por ejemplo, para los menores?
obviamente, se vigila precisamente para que se proteja al consumidor, para que el consumidor, la persona que juega, pues juegue con todas las garantías por un lado, y luego también para tratar de evitar pues estas externalidades negativas que te comentaba antes, estos problemas que pueden causar a los propios jugadores por un consumo excesivo o descontrolado, es decir, que se alejaría de lo que sería un juego responsable, un consumo responsable, o sea que sí que puede afectar. Claro, pero entiendo que ese consumo excesivo sería en lo que atañe a menores. El que sea mayor de edad, su dinero puede emplearlo en lo que... Bueno, obviamente el target ha de ir a los menores, obviamente. Evidentemente, las políticas de juego responsable tienen que ir acompañadas de unas políticas educativas, ¿no? De educar a la gente para que sepa qué es lo que está consumiendo, que sepa qué prejuicios puede tener y que sepa todas las connotaciones que lo rodean. Pero obviamente también los adultos requieren de una monitorización, una atención especial, sobre todo en casos de juego problemático, que son pocos, pero los hay. Entonces sí que es necesario, pues como cualquier bien o de cuyo consumo puede generar problemas. A ver, no me gusta hacer comparaciones y tampoco me gusta que vayan en paralelo estos temas, ¿no? Pero por ejemplo, el alcohol o el tabaco, evidentemente lo consumen personas adultas y lo pueden consumir libremente. Pero su consumo excesivo puede traer prejuicios para la salud y eso luego repercute en que la sociedad tiene que hacerse cargo de estos problemas. Pues con el juego pasa, no voy a decir, parecido, ¿no? Sí, no me gusta hacer la comparación, pero sí. ¿El juego es una droga o podemos considerarlo como tal? A ver, aquí hay un debate muy amplio, ¿no? Hasta hace bien poco ni se pensaba que fuera considerado como una droga, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí es cierto que la Asociación Americana de Psicología, en su nuevo catálogo de enfermedades adictivas, ha incluido el juego como una adicción no vinculada al consumo de sustancias. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto podemos ya utilizar la palabra droga, pero sí que es un consumo que puede generar una adicción, como digo, no vinculada al consumo de sustancias. Claro. Bueno, hace años, usted lo recordará, era muy común ver en televisión anuncios de tabaco, de marcas de tabaco, incluso estéticamente eran hasta bonitos, muchos de ellos. Bueno, ahora ya no hay anuncios de tabaco, está prohibido, creo, anunciar marcas de tabaco por la tele. Sin embargo, sí hay una avalancha de casas de apuestas online, bueno, desde las que empiezan por William y terminan por Hill, hasta las que empiezan por B y terminan por Win, de Bet y Fair. Sí. Bien, hay muchísimas. ¿Se han planteado prohibir estos anuncios? Yo no diría tanto prohibir como regular. Si es la Dirección General de Ordenación del Juego está trabajando en un Real Decreto que probablemente verá la luz próximamente, precisamente para regular esta publicidad y para proteger a colectivos más vulnerables, como el caso de los menores que comentabas antes, frente a esta publicidad tan agresiva y tan invasiva. Pero yo no llegaría al punto de prohibirla. De hecho, yo personalmente no soy partidario de que haya que ir a una prohibición tajante y brutal de la publicidad del juego, porque a los únicos que beneficiaría serían las propias casas de apuestas. Claro. Y lo que haría sería oscurecer mucho más el sector, ¿no? Sí que es cierto que la Dirección General del Juego está haciendo un buen trabajo. En España tenemos la suerte de tener un organismo regulador bastante competente y que trabaja muy bien. Y como le digo, próximamente habrá un Real Decreto sobre publicidad que regulará la publicidad del juego, bueno, pues desde cosas tan banales como que un niño pequeño no se pueda comprar una camiseta del Real Madrid donde ponga Bwin, por ejemplo. Claro. Y se tratará de evitar, me imagino, en la medida posible, pues que se vincule la actividad del juego con personajes famosos o con éxito y demás. Pero bueno, hay que perder de vista que la publicidad más agresiva es la que desarrolla la propia empresa pública de loterías de apuestas del Estado. Sí. Entonces, a la hora de la lotería de Navidad, que comentabas antes. Bueno, entonces un poco, yo no estaría tanto por prohibirla como por una buena regulación. Yo creo que vamos en ese camino y saldrá a la luz próximamente. ¿El juego es una preocupación en Asturias? ¿El juego mal entendido? ¿O estamos en los parámetros? Bueno, a ver, estamos en los parámetros, tanto en Asturias como en España. Estamos en los parámetros. De hecho, España, para Asturias no hay datos porque las encuestas o estudios de prevalencia se hacen a nivel nacional. Todavía no tenemos un estudio autonómico. Es algo que yo creo que sí sería necesario hacer, un estudio a nivel autonómico, igual que Asturias necesitaría un libro blanco sobre juego, es decir, un informe para poner los datos encima de la mesa y luego poder hacer políticas públicas sobre esos datos, ¿no? Claro. Pero a nivel de España, y lo cual podría ser extrapolable a Asturias, estamos en parámetros muy bajos. El juego problemático, las tasas de juego problemático están del torno al 0,3, 0,4% y son de las más bajas de Europa. Estamos, vamos, dentro de los límites. Pero claro, ¿cuál sería el objetivo deseable? Cero. O sea, que no hubiera ningún problema. Pero bueno, sí que hay problemas individuales muy graves que afectan a familias, que afectan a personas, pero yo no creo que sea
motivo suficiente para que una alarma social como la que parece haberse estado generando en estos momentos. Obviamente es un problema, no hay que perderlo de vista, hay que proteger grupos vulnerables, tratar a las personas con problemas, pero yo creo que estamos dentro de los parámetros. En los últimos meses hemos visto una avalancha de noticias en prensa de gente, bueno, como con unas adicciones tremendas. Son casos aislados, entiendo. Sí, sí, claro, son casos particulares. Obviamente el problema lo hay, como lo decía antes, pero yo no creo que sea tan grande como para hablar de una alarma social. Claro. Obviamente, ahora hay que poner la regulación adecuada para que no se convierta en una alarma social. Y en eso yo creo que estamos haciendo las cosas bien. De hecho, en España, como le decía antes, cuenta con unos mejores reguladores. La Dirección General de Organización del Juego está trabajando muy bien desde hace muchos años. La regulación del juego en España desde el año 78 es bastante buena. Sí. Y si nos vamos al caso de Asturias, la Ley de Juego de Asturias, que es del año 2014, es una de las mejores a nivel nacional, y no porque yo trabaje aquí y lo diga, no, pero es así. Y tiene una política de juego responsable desarrollada dentro de la propia ley, que es ejemplo para otras regulaciones. O sea que, bueno, yo creo que estamos dando los pasos correctos para que no se genere esa alarma social que parece que se está, vamos, está latente ahí. ¿Se calcula o lo tienen calculado cuánto se puede jugar en Asturias al año? No, es difícil, porque depende de cada producto. Es decir, como le decía antes, en Asturias no hay un libro blanco sobre el juego, no hay un informe anual del juego, no hay una estadística, como puede haber en otras comunidades autónomas como País Vasco o la Comunidad Valenciana o incluso Aragón, que tienen su propia estadística de juego, ¿no? En Asturias no lo hay. Y entonces es muy difícil acotar cuál sería el gasto en cada producto, ¿no? Pero, por ejemplo, por hablar de apuestas deportivas, que es un poco lo que se está ahora más en boga, ¿no? Pues yo creo que las últimas estimaciones hablan como de 15 millones de euros al año. Claro. Internet ha abierto una puerta enorme a todo esto del juego. Y lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo, evidentemente. Póker online, apuestas deportivas. Claro, sin duda. Pero en el sector del juego, como muchos otros sectores. Es decir, ahora para poder consumir juego no te hace falta ir a ningún sitio, tienes en el móvil. Claro. Entonces lo ha cambiado todo por completo. Es cierto que no se juega más ahora que antes, que es una de las cosas que también suele decirse por ahí erróneamente. Por eso digo que es muy importante tener primero los datos sobre la mesa y luego trabajar sobre eso. Pero lo que ha hecho Internet es que ha desviado, es decir, ha redistribuido el juego de unos productos hacia otros. Entonces, se consume menos lotería, por ejemplo, no la lotería nacional, no la lotería de Navidad, ¿no? Pero la lotería primitiva, por ejemplo, la quiniela ha caído estrepitosamente. Ha habido una desviación hacia productos nuevos, que es todo el tema del juego online, que evidentemente está eclosionando y está en fase exponencial de crecimiento, claro. ¿Es leyenda urbana o hay datos que avalen que la población oriental son jugadores prácticamente compulsivos? No es leyenda urbana, es una realidad que los jugadores, por cultura o por creencias, los jugadores asiáticos creen mucho en la población asiática cree mucho en el azar. Y todo eso viene fomentado y acompañado por una regulación muy laxa. En Asia la regulación sobre el juego es muy light. O sea, se permite prácticamente todo o casi todo. Claro. Entonces eso fomenta todavía mucho más el auge de esta actividad. Claro. Es también leyenda la frase que dice: cuanto peor va un país, más se juega. La gente busca ese golpe de suerte que le saque de... Yo en esto no estoy de acuerdo. Si vamos a las cifras, el juego al final es un bien normal, es un bien de consumo, ¿no? Como una actividad de ocio más. Entonces, cuando hay menos renta, la gente juega menos, en global, ¿vale? Otra cosa es que cuando hay menos renta, la participación aumenta. Es decir, hay gente que a lo mejor antes no jugaba, pero ahora juega para intentar acceder a esos premios que le cambien la vida o que le permitan vivir con más desahogo. Pero en media, y ahí están los datos para verlos, en la época de crisis en España se jugaba menos. O sea que no es cierto que cuanto peor se vaya, más se juega. Bueno, hace años, no sé si sigue en vigor, hubo una polémica en los partidos de tercera división, bueno, pues clubs modestísimos, pues rifaban un jamón. Al descanso del partido había una rifa y se rifaba un jamón y el dinero recaudado era para pagar al árbitro, para pagar el agua, para que los jugadores se ducharan con agua caliente. Y llegó el gobierno del Principado y lo prohibió, aquellas rifas del jamón. ¿Por qué era ilegal aquella rifa del jamón? Bueno, era ilegal o no, quiero decir,
es lo que se conoce como juego social, ¿no? También hubo una polémica muy fuerte porque en los hogares de ancianos se jugaban las cartas o al bingo con dinero, ¿no? Sí. Eran dinero en cantidades mínimas. O irrisorias, pero también hubo una polémica de si eso era legal o no era legal. Sí. Bueno, habría que empezar aclarando que las competencias en materia de juego privado corresponden a cada comunidad autónoma. Por lo tanto, cada comunidad autónoma tiene cierta libertad para legislar dentro del marco general que establece la ley nacional, ¿no? Pero bueno, ahí es una cuestión interpretativa, si eso se puede considerar juego, si no se puede considerar juego, si es como, bueno, extrapolándolo más a un nivel nacional, como las participaciones de Lotería Nacional que se venden con recargo. Sí. Eso es juego legal, es juego ilegal, la Hacienda lo permite, mira a otro lado. Quiero decir, hay un debate muy amplio en todo lo que se llama, podría denominar juego social, ¿no? Sí. Entonces ahí yo no me atrevería a decir que es legal o ilegal, sí que podemos decir que carece de regulación y por lo tanto yo creo que el Principado optó por prohibirlo precisamente para evitar situaciones que, bueno, pues de fraude o para proteger incluso al propio consumidor que compra una rifa y luego no tiene a quién reclamar, no sé. Pero vamos, el juego social es otro componente del juego que está ahí y bueno, que también habría que mirar. ¿Qué entendemos como juego ilegal? Porque, y si podemos poner algún ejemplo, porque cuando hablas de juego ilegal, no sé, yo casi se me vienen a la cabeza esas apuestas de peleas de gallos, que entra la policía allí y desarticula aquello. Bueno, juego ilegal sería un juego que está prohibido, ¿vale? Otra cosa sería un juego que no está regulado, ¿no? Como esto de la rifa del jamón. Sí. Entonces, juego ilegal sería actividades que están prohibidas y que de facto se hacen, ¿no? ¿Qué podría ser juego ilegal? Pues, bueno, pues apostar en una actividad que no estuviera reconocida como tal, como esto de las peleas de gallos que comentas. Pero lo que sí que hay, o lo que había antes de la ley de juego de 2011, era mucho juego alegal. Es decir, que no estaba regulado, pero tampoco estaba prohibido. Entonces, por eso es importante tener una buena regulación que garantice, por un lado, que toda la actividad de juego repercuta en la actividad económica del país, que se genere empleo, que se paguen impuestos, que quede aquí, y por otro lado, que permita proteger a los consumidores y a los grupos vulnerables. Pero juego ilegal pues sería en una situación de prohibición que se desarrollara algo que esté prohibido. Claro. Bueno, para ir finalizando, por ejemplo, cogemos un taxi y nos vamos desde aquí hasta el aeropuerto. Vas sentado adelante con el taxista y en el salpicadero hay un talonario de Lotería de Navidad. El número te va mirando durante todo el trayecto y tú vas mirando el número. ¿El taxista puede vender esa lotería? Es lo que te comentaba antes. Claro. Sí puede venderla porque Hacienda, vamos, no sé cómo decirte, pero sí que se permite porque, de hecho, la Lotería de Navidad es el único caso que ocurre esto, ¿no? Y es porque hay una cultura y una sociedad tan arraigada que la costumbre hace ley. Claro, entonces, al final, se permite que esto suceda y es porque simplemente asociaciones deportivas, de taxistas, de, bueno, diferentes grupos, de casa y de todo, vamos. Es su fuente de financiación, o sea, con lo que pueden vender para un sorteo, pues luego subsisten todo el año. Tiran todo el año, claro. Entonces, bueno, diremos que se permite. No vamos a... Levi Pérez, profesor de la Universidad de Oviedo y miembro del nuevo Consejo Asesor de Juego Responsable. ¿Juega la Lotería de Navidad? Sí, yo juego y bueno, no tengo un problema en decirlo. No hay problema en decirlo. No. Bien. Yo juego como juega casi el 80% de los españoles. El 80 o más, sin duda, ¿no? Sí. Dentro de 11 días cambiará nuestra suerte, quizás la suya, quizás la mía, quizás la de ambos. Bueno, sí, puede cambiar o puede que no, pero yo creo que la Lotería de Navidad tampoco es el típico juego que te va... que te va a cambiar la vida. Hombre, todo ayuda, pero no es el típico juego que te va a cambiar la vida. Yo creo que a la Lotería de Navidad jugamos por otras cuestiones, ¿no? Jugamos por costumbre, jugamos por solidaridad con la gente de las participaciones que comentábamos antes y sobre todo jugamos por envidia. ¿Sí? ¿Por envidia? ¿Cómo? Lo tengo clarísimo, sí. Explícame. La gente juega por envidia. Mira, al final la Lotería de Navidad es un seguro. Tú estás comprando un seguro para evitar que tu renta relativa no cambie respecto a los que te rodean.
Imagínate que tú y yo fuéramos amigos o incluso parientes. Tenemos un estatus actualmente, ¿no? De renta relativa. Tú la mía y yo la tuya, estamos muy felices. Yo no podría permitir que tu renta cambiara respecto a la mía por un golpe de azar. Claro, entonces por eso sean esos casos que estás tomando un café y dices, dame un décimo lotería, y el que está al lado dice, ya me fastidiaste, tengo que comprar yo otro. O cuando estás de cena con los amigos y entra el típico, pasa con la lotería de Navidad muchísimo, pero también pasa, como por ejemplo, con el cupón de la 11. Cuando estás en una cena de amigos y entra una persona vendiendo el cupón de la 11, estás deseando que nadie compre en la mesa porque es como que te la compra. De hecho, si nos fijamos en todas las campañas publicitarias de lotería puestas del Estado, todas van en esa línea. Sí, lo importante es compartirlo. Claro, todas van en esa línea, todas van a fomentar en la persona que no juega un sentimiento de autoexclusión. Es decir, hostia, si soy soy el único que no juega, me voy a quedar, mi renta relativa va a cambiar respecto a todo. Y de esto hay mucha literatura y muchos trabajos científicos sobre el tema. De hecho, uno de los trabajos pioneros en este tema, que es del año 48, de Friedman y Savage, Milton Friedman fue el economista que ganó el premio Nobel, se preguntaban, cuando empezaban a analizar el comportamiento de la gente que jugaba a la lotería, se preguntaba cómo era posible que una misma persona contratara un seguro para proteger su casa frente a un incendio, con lo cual era muy averso al riesgo, y a la vez jugar a la lotería, con lo cual era muy proclive al riesgo. No lo entendían. Entonces, al final, se puede concluir que el jugar a la lotería, en el caso concreto de la lotería de Navidad, esto es una interpretación muy personal, se puede concluir que al final estás comprando un seguro también, estás protegiéndote, estás protegiendo tu renta relativa frente a los que te rodean. Por eso solemos comprar pues donde trabajamos, en los locales donde paramos. En el bar de debajo de casa, no va a ser que toque ahí, claro. No obstante, hay otro grupo de personas, también, yo pertenezco al primero, al que usted ha dicho, ¿no? Donde trabajas, en el bar donde tomas el café, en el comercio más cercano a un perímetro de tu domicilio. Me parece muy respetable. No obstante, hay otras personas, me parece igual de respetable, compro un décimo. Si me tiene que tocar, va a ser este. Si no me tiene que tocar, por mucho que compre, no... Todos los números están ahí y todos los números tienen exactamente la misma probabilidad. Efectivamente. Yo en supersticiones no creo. O sea, el azar es el azar y todos tienen la misma posibilidad de salir. Sí es cierto que si nos ceñimos meramente a lo que sería un estudio financiero de la rentabilidad de la lotería de Navidad, la mejor estrategia sería invertir a un solo número. ¿Solo uno? Sí, es decir, el dinero que te vayas a gastar, si por ejemplo, imagínate, vamos a poner un caso muy sencillo, me voy a comprar 4 décimos, ¿no? Pues conviene más, financieramente, en términos de rentabilidad, comprar los 4 décimos del mismo número que comprar 4 números diferentes. Pero no hay más probabilidad que comprando 4 distintos... Sí, pero si te toca el que has comprado los 4, al final el valor esperado es mucho mayor. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, pues dentro de 11 días la solución, sabremos a quién le tocó. Nos levantaremos por la mañana, pondremos la radio, bueno, pues el que vive en Oviedo, el que vive en Gijón, el que vive en Avilés, tal, y dirán... tocó en Short, tocó en Doña Manolita, bien, y pondrás luego la tele y verás gente brindando con champán y dirás, otro año que no soy yo. Pero bueno, hay que participar y bueno, a ver si cambia un poquito. Levi Pérez, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y explicarnos esto, bueno, pues tan bien como nos lo ha explicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues así llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos. Gracias por su atención. Volvemos mañana con de nuevo temas que esperamos sean de su interés. Hasta luego.